asustados, y después lo contemplaron a él con sorpresa, con desconfianza, con temor, así, en ese orden, aunque rápidamente concentraron sus sentimientos en la desconfianza y en el temor. ¿Por qué? Pues porque sí, ya que en los cuentos cualquier cosa puede suceder porque sí, y no voy a ser yo quien cambie esa maravillosa causa de los acontecimientos. Continúo. De inmediato los alacianos murmuraron: un extranjero, un invasor, un peligro, y dispararon hacia sus casas. Bajaron persianas, corrieron cortinas, cerraron puertas con llaves, clausuraron chimeneas. Entre tanto, volvió en medio de un callejón, y el muchacho se quedó solo, bajo la luna y dentro del miedo de Alasia. Sintió, pensó, sintió. Al rato, con mirada más corazón vueltos al revés, como para que se viera claramente la materia de la que ambos estaban hechos, decidió presentarse, decir: yo soy. Entonces fueron 7 las puertas a las que llamó sucesivamente. Hola, profe. No sé si me escucha. Sin darle la menor oportunidad de completar su hola, un hombre le gritó: fuera, fuera de aquí. Hola, profe, ¿me escucha? Insectos gigantes que le sobrevuelan el sombrero. Apenas No hay en la clase. ¿Cómo? La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. El muchacho escuchó entonces: fuera, fuera usted y todos esos horribles duendes que bailan en su mirada. Vaya a otra parte con su cortejo de criaturas mitad puercoespines y mitad rinocerontes. Regrese a su pueblo si es que así lo soportan con esas gelatinas fosforescentes enroscadas en sus botas. No se atreva a permanecer en Alasia, que aprecia su vida. Fuera, ya detectamos las repugnantes caritas que nos espían escondidas en su barba. La séptima puerta ni siquiera se entreabrió. Desde el otro lado de la rotunda madera, con aldabones, un vozarrón, amplificado por un altoparlante, ya que era el vozarrón del mandamás de la aldea, le anunció: yo lo he hecho. Ya me enteré de todo. Cuenta con 5 minutos partidos por la mitad para marcharse de Alasia. Y váyase junto con todos sus espantosos compañeros. Fuera de aquí de una buena vez, pastor de monstruos. Apenas resonaron estas 3 últimas palabras, los alacianos dispararon a las calles desde sus casas. Con risas y chillidos de alegría celebraban la decisión de su mandamás. Ahora sí que iban a librarse definitivamente de ese extranjero, de ese invasor, de ese peligro. Saltaban, batían palmas, hacían morisquetas alrededor del muchacho mientras que él, blandamente, desandaba los callejones rumbo vaya a saberse dónde. Antes de que abandonara la aldea, conocieron al menos la aspereza de su voz. Fue cuando le oyeron exclamar: nada de lo que vieron me pertenece. Dormidos, ningún monstruo llegó conmigo. Los alacianos siguieron bailoteando hasta el amanecer. La moraleja de este cuento enseña: se sabe que ninguno puede nada frente a la estupidez organizada. La inmoraleja, en tanto, asegura que a partir de ese día los alacianos debieron aprender a convivir con sus propios monstruos. Ah, y dicen que aquel muchacho que podría haberse llamado, por ejemplo, Cristóbal, reaparece en los recuerdos de las viejas de la aldea, una y otra vez, mencionado como el chico espejo. Pero ese es otro cuento. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos 4. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán, me dijo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban.
dioses más grandes, los que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer, porque cada cosa tenía su porqué, y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una su marimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron en el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían, así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían unos sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Haciendo una su bailadera, se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero y ahí nomás se chocaron con los dioses. Puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros de un lado a otro tratando de ver por qué se detuvo la fiesta y los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron porque de por sí no miraban, pero preguntaron ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es, y que está, y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo.
y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros, y supieron mirar a los otros que los miran mirar, y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Hola, ¿cómo están? Estamos todos, no somos todas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, eh, el texto, el poema que hemos visto en algún sentido tiene una intencionalidad pedagógica, ¿sí? Que tiene que ver con esto de las miradas, ¿sí? Y cómo miramos, y cómo nos miramos, y cómo tropezamos. Y ahí es interesante en términos de valorar estos sentidos que nos transmite el autor y retomar estas ideas que expone de mirarse a sí mismo, ¿sí? Mirándose, ¿sí? Nos miramos a sí mismos, ¿sí? Esto es, en algún sentido, una invitación en este proceso que tiene que ver con el trabajo que vamos realizando y que se construye a partir de una mirada y mirándose a nosotros mismos en términos reflexivos, ¿sí? En términos de proceso, en términos de construcción, ¿sí? Entonces, en estas miradas y en estos procesos vamos a tropezar, nos vamos a chocar, una mirada también que implica la subjetividad, las emociones, vamos a sentir implicados. Pero en este transitar tiene que ver específicamente con futuros docentes, esto que tiene que ver con mirarse a sí mismo, que implica en algún sentido tomar conciencia de lo que estamos realizando, lo que estamos construyendo, en algún sentido asumirnos a sí mismos como sujetos como profesionales, ¿sí? A partir de esto, y esto es una invitación en términos de proceso y de construcción de conocimiento, vamos a trabajar a partir de la mirada de análisis diagnóstico y diálogos con prácticas específicas por los Ateneos, en términos de establecer acuerdos en lo que tiene que ver con los dispositivos y las contribuciones de las planificaciones, ¿sí? He leído el 60%, el 70% de las planificaciones entregadas y en algún sentido están las devoluciones, pero también son fuentes de información en términos de evaluación diagnóstica, ¿sí? ¿Dónde estamos situados para continuar con el proceso, ¿sí? Es un proceso que lo estamos retomando casi a mitad de año, en el cual tenemos que transitar
a partir del análisis y la superación de las hipótesis que vamos construyendo o que hemos puesto en escena. Por un lado, en términos de construcción o las producciones realizadas, hay que afinar o tenemos que empezar a focalizar bien en términos de las producciones que hacemos y el sentido de las producciones, ¿sí? ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica de construir y de realizar una actividad, ¿sí? Acá en cuarto año, lo que se elabora, lo que se construye, tiene una intencionalidad pedagógica en términos de planificar y organizar una propuesta de enseñanza, ¿sí? Entonces, desde ese lugar vamos a situarnos siempre, ¿sí? En términos de tratar de tejer, darle algunas pinceladas, retomar y reflexionar lo que estamos viendo, analizándolo. En muchas situaciones y en muchas producciones hay lugares o sentidos de las presentaciones en el cual vamos a tener que desaprender algunas categorías, desaprender algunos sentidos para construir y revisarlos desde marcos teóricos desde otro lugar, ¿sí? Hemos tratado de establecer algunos acuerdos con las didácticas. El área de ciencias sociales se va a conectar esta semana. Ha sido una información explícita, a partir de ahí va a retomar las actividades. Pero asimismo, este mes de trabajo de ciencias sociales, voy a construir un capítulo, una clase específicamente, con algunos contenidos que me interesan que estén presentes, sobre todo en las planificaciones de ciencias sociales, ¿sí? Unos conceptuales, el enfoque, estrategias, lo voy a abordar personalmente, y lo vamos a complementar con lo que vaya trabajando la profesora, ¿sí? Bueno, en términos de devolución formativa a las construcciones realizadas, y también es una invitación para aquellas producciones que no ha sido leída todavía, a volver al texto para mirarla desde otro lugar a partir de la clase que realizamos hoy, ¿sí? Muchas veces podemos leer y valorar las producciones, las hipótesis, pero cada vez que damos una clase es una invitación a cambiar estas hipótesis y volver a mirar y producir los textos desde otro lugar, ¿sí? Mirar desde otro lugar, con otras categorías conceptuales, ¿sí? En nivel estructural es importante que tengamos en cuenta el conocimiento del niño. El niño lo situamos 2, 3 años, ¿sí? Entonces, la mirada de construcción del conocimiento desde las teorías psicológicas propuestas es situar y comprender al niño de 2 o 3 años, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo o exponemos un texto en general, no nos está diciendo nada en particular y específico del sujeto de aprendizaje que vamos a situarnos y vamos a contextualizar nuestra planificación, ¿sí? El objeto, 2 o 3 años, y todo el marco teórico de los 2 a los 3 años, ¿sí? Podemos hacer un párrafo que sitúe a la teoría, el contexto, puede ser, ¿sí? Pero si en ese análisis teórico que vamos a hablar del niño, por ejemplo, tomamos de 2 a 6 años, no nos está diciendo qué le pasa o cómo construye el conocimiento los niños de 2 o 3 años, ¿sí? Hay que hacer foco, o sea, la invitación a los que han trabajado y las devoluciones y los que no han sido leídos, es importante hacer foco en comprender y entender al niño de aprendizaje de 2, 3 años, ¿sí? Por un lado, generalidades, en algún sentido, pueden ser insumos para evaluar nuestra planificación, pero no son insumos en algún sentido de las intervenciones que podemos hacer. Por ejemplo, mi intervención para un niño de 5 años no es lo mismo para un niño de 3 años, ¿sí? La propuesta de enseñanza que vamos a construir no es lo mismo para un 5 años que uno de 3 años o 2 años, ¿sí? Entonces, ahí es importante que ustedes
conozcan al niño en cuanto al niño, ¿sí? No podemos tomar un niño ideal en mis planificaciones, pero sí en las planificaciones de las didácticas especiales están tomando un niño ideal de determinada edad, con determinada categoría. En las planificaciones que estamos haciendo nosotros son planificaciones situadas con sujetos concretos que vamos a describir, ¿sí? Y lo estamos mirando los niños. Desde ese lugar es importante representar una futura experiencia que van a realizar ustedes con niños que lo van a mirar, que van a convivir, que van a interactuar, en teoría hasta ahora. Entonces, trabajando de esa lógica, la intencionalidad de construir un texto de la teoría tiene que ver con conocer al niño, ¿sí? Conocer al niño de 2 o 3 años, ¿sí? No es seleccionar un párrafo del texto, ponerlo y armarlo, ¿sí? Implica una lectura, una selección y desmeduzarlo al marco teórico para situarnos en esa categoría, ¿sí? También tenemos relacionar el marco teórico que les propongo aquí con el de maternal, con las teorías que han visto, teoría del aprendizaje, la teoría evolutiva también. Hay en el recorrido marco teórico para complementar y trabajar, ¿sí? Todo lo que se ha trabajado en el profesorado más son análisis, producciones teóricas que nos permiten comprender al niño, sujeto de aprendizaje, ¿sí? Recordemos que antes pensaba que el niño era un adulto miniatura y por lo tanto lo trabajábamos en general, en ideal, como un adulto. No es este el caso, estamos en el siglo XXI, ¿qué pasó? Hoy está en marcha nuevos sentidos, de práctica de la escuela nueva, hemos reconocido al niño que tiene construcciones teóricas, particulares, una evolución, miradas de distintas teorías, entonces ya tenemos marco teórico para conocerlo. Desde ese lugar, la intencionalidad de escribir y producir el conocimiento del niño educado tiene intencionalidad pedagógica, ¿sí? Situarlo en contexto de la planificación, ¿sí? Las planificaciones las he leído en general y he intervenido hasta la coherencia entre la contextualización, el objetivo y el aprendizaje. Ahí se ha hecho un corte y se ha trabajado fuertemente en la actividad que se va a continuar, ¿sí? Pero lo he leído en la trama, en algunas tramas de las actividades, giran por un lado y lo que hemos construido en información por el niño está por otro, ¿sí? Si conocemos al niño, vamos a tomar elementos que nos permitan hacer un contexto de sentido en esta construcción metodológica para hacer una propuesta situada a los niños, ¿sí? Hay unas ausencias en la descripción del conocimiento del niño, es describir al niño y el comportamiento. Eso está ausente. Está el marco teórico, alguno muy general, que hay que focalizarlo con la edad específicamente, no todas generalidades, pero tenemos sujeto de aprendizaje que estamos mirando en el transitar para describir su comportamiento, ¿sí? En el encuentro anterior habíamos quedado, en algún sentido, que la situación de enseñanza, la actividad que desarrolla y la propuesta de enseñanza no es un objeto de estudio, no es una descripción a realizar ni manifestar en nuestra producción, ¿sí? Lo que estamos describiendo es... Profe, perdón que lo interrumpa. Si podría explicar lo de la contextualización para hacer las actividades o una planificación, porque no me quedó muy claro cuando corregía las planificaciones, porfa. Gracias. Bueno, ahí lo vamos a profundizar. Entonces, en el conocimiento del niño, vamos a hacer el marco teórico específicamente 2 o 3 años y el comportamiento de esos niños en particular que estamos viendo. Por lo tanto, merecen un texto cada niño de lo que estamos viendo. También hay invitación a que esos niños participen en otras actividades de investigación que los pueden ver en otras situaciones, en otras escenas. Si por ahí esa situación no los convence, no pueden construir el comportamiento de vinculaciones.
entre ellos, ¿sí? Para ser sujeto de aprendizaje. Esa es la intencionalidad de la actividad de conocer al niño. Ustedes, cuando transiten en las instituciones, tienen que hacer una construcción de un saber de los educandos, un saber de la institución, un saber de los docentes, un saber de la pedagogía, para hacer una práctica situada y con el se inserten, ¿sí? Entonces, hay la intencionalidad de que ustedes tienen un sentido eminentemente pedagógico porque son sentidos, manera de pensar, actuar, de entender, de relacionarse, que tienen que estar en algún sentido significado en la lógica de nuestra planificación, ¿sí? Conozco al niño en particular y en general en su edad evolutiva, con las teorías que hemos visto, y nos vamos a la propuesta, ¿sí? Llegamos a la propuesta. Bien, cuando llegamos a la propuesta, lo primero que salta a la vista, o nos salta un interés para pensarlo desde otro lugar, a partir de esta clase, es especificar y contextualizar lo que son los objetivos y los aprendizajes, ¿sí? Hay que situarlo y contextualizarlo, ¿sí? Está grabada la conversación con los profesores, específicamente en lengua, en la cual es partidaria, y concuerdo con ella, en el cual tenemos que contextualizar los objetivos y los aprendizajes, ¿sí? Y agregar la fuente, ¿sí? Cuál es la página del diseño que lo tomo, y ahí voy a ver en qué medida hay una contextualización. Entonces siempre tenemos que poner los objetivos del aprendizaje en contexto, en la situación que estoy proponiendo, y citando la página, el diseño, desde dónde estoy tomando la información, ¿sí? Lo nombremos con las normas APA, en términos de que son acuerdos institucionales, en términos de que todas las cátedras en algún sentido van avanzando en la construcción de las normas APA, ¿sí? Y la norma APA en cuarto, es importante que estén puestas en escena. Entonces, son cuestiones esas de las que no he leído todavía en algunos sentidos para que lo vuelvan a revisar, o sea, cuando lea las producciones, es importante que esto que estamos trabajando haya una intervención, ¿sí? En algún sentido, para fortalecer las construcciones que han realizado. Vamos a lo que hemos conversado también con la profesora de Bosco, o el profesor de lengua, y que le pedí específicamente la necesidad de contextualizar, ¿sí? Hay escrituras o hay hipótesis ahí que han expuesto en términos de contextualización, ¿sí? Tiene que haber una contextualización de la propuesta de enseñanza, ¿sí? ¿Qué implica? Si usted ya tiene una experiencia con los profesores que me van a enviar de un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Hay un encadenado, una secuenciación de actividades nominadas en forma general, ¿sí? Bueno, si yo tomo una de esas clases de ese proyecto y la planifico, cuando voy a contextualizar esa clase, la extraigo de ese proyecto, en la contextualización, lo que tengo que escribir y desarrollar es qué actividades y en qué propuesta está presente esta clase y cuál es la continuidad posible de esa clase, ¿sí? Es situar en el contexto de la situación de construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces, en una contextualización voy a poner y voy a escribir la propuesta en el cual es el marco de esta actividad, cuáles son las actividades anteriores que he desarrollado, que me dan sentido a la actividad que estoy presentando, y cuáles son las actividades que pueden continuar, ¿sí? Un ejercicio que pueden hacer ustedes es extraer una clase, o cómo han nominado una clase en ese proyecto, y contar, en algún sentido, de qué trata el proyecto, las actividades anteriores en general, ¿sí? No es especificar la clase, sino en general se han trabajado estos contenidos, se han realizado estas actividades, y en este marco le damos sentido a la clase que trabajamos hoy, y se prevé una continuidad de tu clase, en algún sentido, con esta actividad, etc. Podemos nominar las actividades, pero tienen que estar, en algún sentido, los contenidos o los aprendizajes que se han visto en general, que se han visto anteriormente y lo que se pueden ver en posterior, ¿sí? Entonces ahí estamos dando un contexto, situando la clase en un contexto. Ahí ustedes están construyendo
el sentido de la secuenciación, por ejemplo. Si ustedes escriben una buena contextualización, están dando cuenta del sentido de la secuenciación de actividad de una propuesta, sea un proyecto, una unidad, una secuencia didáctica, ¿sí? No confundan secuencia didáctica con secuenciación de actividad, son dos cosas distintas. ¿Sí? La secuenciación de actividad está presente en todo. La secuencia didáctica es un formato pedagógico. Entonces, una forma de una didáctica, una estructura didáctica. Entonces, eso es contextualizar, ¿sí? Tengo que ser capaz de contar, como es la clase que ustedes nos proponen, no sé de dónde viene, puede ser que ustedes hayan producido la clase y tengan que imaginarse lo que se dio antes y después porque no tienen producido algo. Bueno, traten de darle un contexto. Puede ser que se hayan realizado alguna clase, 2 clases, 3 clases. Bien, pero si es la primera clase de una secuencia, es la primera clase de unidad didáctica, y es la primera clase de un proyecto en el cual no tengo en algún sentido qué decir con anterioridad, la contextualización va a estar dada con los saberes de esa área de conocimiento trabajados con anterioridad en otra actividad, ¿sí? Entonces, esa es otra manera, otra forma de contextualizar. El niño ha trabajado estos saberes, estos aprendizajes, que eran de sociales, naturales, matemáticas, lengua, tecnología, una área artística, estos saberes, y hay una continuidad, una contextualización en términos de la significatividad lógica y psicológica que nos proponen los marcos teóricos, sobre todo la teoría de aprendizaje, de que hay un contenido, una ruptura, una disonancia, ¿sí? Es como que le damos un sentido. Puede haber ruptura. Estamos trabajando en contenido de disciplina de ciencias naturales y después trabajamos uno que no hay una continuidad de sentido y el niño empieza a memorizar y no establecer relaciones entre la actividad de un tejido, porque en algún sentido la propuesta implica un tejido de construcción de saber, aquí específicamente experiencial, de situaciones que le van a plantear a los niños. Entonces, eso sería contextualizar, ¿sí? Si es la última actividad de alguno de estos formatos, va a tener que ver con qué se trabaja con anterioridad y no va a haber una propuesta de posibilidad, sino ser pensada de continuidad de esa actividad, por ejemplo. Puede haber ahí, en términos de decir, bueno, se prevé continuar o la posibilidad de seguir, bueno, eso puede haber una ruptura ahí porque no, eso no está pensado. Esa es la idea de contextualizar, ¿sí? Ese ejercicio mental de ustedes en la escritura desarrolla el tema de la secuenciación, ¿sí? También implica darle entidad a la clase en cuanto a clase, ¿sí? Como una unidad de enseñanza de una área específica, ¿sí? Hay áreas, seguramente que ustedes lo han vivido, que la iniciación, el primer encuentro con el niño, en el cual por las áreas o los espacios de conocimiento de matemática y lengua se solapan, se intercambian, lo que no quita que cada uno de los espacios breves de intervención y de recursos tenga un contenido en sí, ¿sí? Es como para que ustedes lo reconozcan, pero acá lo que se pide es una clase de una área de conocimiento específico, ¿sí? Vamos a lo que son las intervenciones realizadas con los objetivos y las actividades, ¿sí? Propónganse un objetivo, ¿sí? Un objetivo, mi clase tiene este objetivo, lo contextualizo y reconozco 1 o 2 aprendizajes, ¿sí? Cuando incorporo muchos objetivos, tengo que implicar y desarrollar más aprendizajes, ¿sí? En términos de coherencia. Entonces, se propone un objetivo claro de un área y lo desarrolla con 1 o 2 aprendizajes. Y traten de lograr la coherencia, ¿sí? ¿Cómo lograr la coherencia? Si tenemos en un objetivo un concepto, tiene que estar presente ese concepto o algún sentido de ese concepto en el aprendizaje, ¿sí? Giros que están realizando en la nominación, ¿sí? El diseño curricular prescribe aprendizaje, ¿sí?
Y dentro de los aprendizajes tenemos los contenidos destacados en negro, ¿sí? Entonces vamos a escribir objetivos o aprendizajes, ¿sí? Como uno de los componentes. El objetivo del aprendizaje puede estar en algún sentido estricto con la evaluación, ¿sí? Sería una de las maneras de ustedes de empezar a planificar el objetivo, el aprendizaje y los criterios o indicadores de evaluación juntos, ¿sí? Porque al desmeduzarlo al final de la actividad, en muchas situaciones no se logra la coherencia entre los indicadores o criterios de evaluación y lo que me propongo el objetivo y los aprendizajes. Entra una disonancia. Sería una posibilidad. Lo que vamos a trabajar ahora específicamente, que lo estuve hablando con los profesores, en la clase, ¿sí? En la clase, antes de intervenir en la clase de todos ustedes, antes que realice una lectura de las clases de todos ustedes, porque hice una lectura de los aprendizajes, e intervine, es importante que tengamos en cuenta algunos sentidos que estructuran la organización de la actividad, ¿sí? Tenemos material teórico de Todolsky, que habla de la clase, la tarea, la organización, ¿sí? Si bien puede haber sentidos o propuestas de profesores, algunos profesores, o algunos sentidos que tienen que ver con cómo organizar la clase, hoy en día podemos establecer nuevas propuestas superadoras, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar hoy en día, de nuevos enfoques, si bien les hablo con los profesores, y puede haber en algún sentido impulso de algunas conceptualizaciones, no es necesario que en una clase escriban inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Bien. Esas palabras las pueden omitir, las pueden sacar, en términos de que hay nuevos sentidos, nuevas prácticas para nominar y trabajarlo, ¿sí? Si hay una demanda específica de un profesor de un Ateneo, en el cual demande, yo después voy a trabajarlo con el profesor, pero omitamos en algún sentido esas palabras y después les voy a decir cuál es el sentido y por qué omitimos esta forma de organizar, ¿sí? Esas palabras sí pueden estar presentes en algún sentido en un proyecto. Iniciamos un proyecto, lo desarrollamos y concluimos con la actividad. En un proyecto, en una totalidad, comunidad. Pero no en una clase, ¿sí? Una clase, en algún sentido, obtura la posibilidad de construcción de la propuesta de enseñanza porque ya la estamos tematizando. Hay algo que inicia, un desarrollo. En un sentido, esa estructuración responde a otra lógica epistemológica, una lógica de construcción, que una vez que desarrollemos e intervengamos en la clase de ustedes, van a construir las categorías conceptuales para decir, sí, se puede pensar desde otro lugar. Lo primero que vamos a hacer es omitir esas tres palabras en el proceso de planificación de la clase, ¿sí? Y después vamos a dar, en el proceso de devolución y de trabajo, el sentido pedagógico, el sentido didáctico de la omisión de esas palabras, ¿sí? Bueno, lo primero que ustedes tienen que ver en una actividad, de la actividad hasta que concluye la actividad, desde el ingreso de los niños hasta que se retiran de la situación de la enseñanza de la clase, podemos decir que hay climas de trabajo, hay momentos, segmentos de actividades, en algún sentido, en una mirada, en un tiempo, hay mayor protagonismo del docente, en otras situaciones hay protagonismo y participación conjunta del docente con los niños, en otra situación hay situaciones adidácticas o situaciones como plantean en matemática, en el cual los niños juegan por sí mismos, juego autónomo. Entonces nosotros vamos a ver climas de trabajo y la participación de cada uno de los actores. ¿Quién tiene mayor protagonismo? Es el que marca la escena, ¿sí? El que marca la organización de la clase y los tiempos, ¿sí?
Entonces, en base a esta forma de protagonismo y de actividad en una clase, vamos a reconocer en una clase distintos protagonistas, ¿sí? Vamos a ver un protagonista que va a ser el docente con los niños, el niño en su juego autónomo en el cual el docente participa, pero no hay una intervención puntual. Entonces, estos son climas y son, en algún sentido, organizadores de la propuesta de enseñanza de esa clase, ¿sí? Entonces, en estos organizadores vamos a decir, estamos el docente, están los niños, está la actividad que propongo, están los recursos, están las intervenciones, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta que en estos climas de trabajo sea el protagonista el docente con los niños por sí mismos, juego autónomo, que lo acompaña el docente, tiene una coherencia interna, ¿sí? Vamos a decir que una clase tiene una coherencia interna, que lo organice, que estructura el objetivo, la propuesta de enseñanza y el contenido, ¿sí? Esa coherencia interna en una clase, en una propuesta de enseñanza, tiene que ser en algún sentido constructivista, ¿sí? No conductista, ni no a repetir los temas, los vamos a memorizar. No, eso no es así. Tampoco el docente va a ser en un sentido directivo. Le va a decir, esto es así, lo hacemos todo así. Si estamos específicamente, se puede ver en una pedagogía un poco más visible en la sala de 5. Pero aquí es importante reconocer los climas, es importante reconocer los organizadores de la clase, el protagonismo que adquieren los distintos actores, los recursos, las intervenciones que vamos a utilizar, ¿sí? Y en términos de recursos, va a ir desde la música que vamos a incorporar, el sentido de la música con la actividad que vamos a proponer, el ritmo, el clima de trabajo, y también tiene que ver con alguna forma de vincularse con el niño, que también tiene que tener un sentido pedagógico, porque estamos trabajando en algún sentido el vínculo pedagógico, la transmisión de la cultura con los niños, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar la clase en algún sentido en términos de narrativa, ¿sí? Narrativa, en el cual tenemos distintos climas y protagonistas, ¿sí? Entonces, está el protagonista principal, el docente, en algún sentido en la escena, sea un protagonismo compartido, sea el protagonismo de los niños, o sea un protagonismo al concluir con la actividad específicamente con un docente, una socialización de trabajo. En cada uno de estos climas de trabajo, vamos a decir que tenemos una lógica, ¿sí? Una conformación y una identidad de cada uno de esos momentos, en términos de protagonismo, que tienen en esa secuenciación de momentos, de escenas, como una obra de teatro. Entonces, en esto es importante romper con la estructura que tiene que ver con que algo inicie y algo culmine, ¿sí? Entonces, siempre hay una lógica que tiene que ver con un concepto que tiene que ver con la recursividad, ¿sí? ¿Qué sería la recursividad en este proceso? Nosotros cuando intervenimos una clase con otra clase, vamos retomando ideas de la clase anterior para ir tejiendo el proyecto, la unidad didáctica, la secuencia. Es necesario que la recursividad siempre esté presente entre las clases y en la clase misma, ¿sí? Siempre tenemos que recurrir, volver a los temas, no ser una dirección, sino ir y venir permanentemente con los recursos, con las preguntas, con las intervenciones que vayamos a realizar, ¿sí? Estamos citando una propuesta de 2, 3 años, ¿sí? Entonces, cada clima de trabajo, cada escena que vamos a armar el libreto, en algún sentido, un libreto pedagógico, la primera escena o las primeras escenas que aparecen
en la planificación tiene que ver con visibilizar lo que se ha trabajado con anterioridad, ¿sí? No estoy hablando de la planificación para sala de deberes, ¿sí? Estamos hablando de la planificación de 2, 3 años, ¿sí? Entonces, es visibilizar lo que se trabajó con anterioridad, ¿sí? Entonces, el primer encuentro con los niños en una clase tiene que visibilizarse una intervención del docente con algo trabajado con anterioridad que tiene que ver con el tema que estamos abordando, ¿sí? No podemos retomar un contenido que no lo podamos valorar con sentido con los nuevos saberes que vamos a transmitir, ¿sí? Entonces, el primer encuentro, el primer párrafo que vamos a construir, tejer en una clase, tiene que ver en algún sentido con retomar una memoria didáctica, ¿sí? La memoria del contenido, de otro contenido que se relaciona, que se vincula con el campo epistemológico, con el área de conocimiento, con lo que me propongo como objetivo y aprendizaje esa clase. En la primera escritura, en el primer párrafo que vamos a escribir, tiene que haber, en algún sentido, el tema de la recursividad, ¿sí? El tema y la idea de retomar algo trabajado, ¿sí? Le vamos a decir la memoria didáctica, ¿sí? Pero en la escritura no vamos a decir, vamos a retomar lo trabajado de la clase anterior y vamos a continuar. Quiere decir, ¿qué vas a retomar? ¿Cómo lo vas a retomar? ¿Qué vas a decirle a los niños de lo trabajado con la clase anterior? ¿Sí? Es distinto de decir, el docente retomará lo visto en la clase anterior, que decir y leer e intervenir, ¿qué le va a decir al niño de la clase anterior? ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que hacer una escritura situada, una escritura de lo que va a hacer el docente, cómo lo va a hacer y cómo va a agrupar a los niños, ¿sí? Van a estar todos mirándonos del banco, de las mesas, van a estar cerca mío, van a estar delante del pizarrón, vamos a ir al patio, vamos a hacer la literatura, ¿a dónde vamos a situar el espacio? ¿Sí? Hay una en el aula virtual que he desarrollado el tiempo y el espacio didáctico, de maternal hasta la sala de 3, para que ustedes se sitúen y empiecen a construir categorías conceptuales. Entonces, tenemos que decir, en cada una de las escenas, sea un protagonista, el docente, los alumnos, es nominar y decir cómo van a estar situados los educandos y el docente en esa escena, ¿sí? Escena. Entonces, la primera escritura que vamos a realizar tiene que ver con la escena, ¿sí? Y tenemos que tomar el concepto de recursividad y de memoria didáctica. Tenemos que ver qué es ese trabajo con anterioridad y expresarlo y decirlo. ¿Con qué recurso? Vamos a leer un trabajo, vamos a ver algunos trabajos de la clase anterior. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que estar explícito. Y también lo que es evidente, se ha trabajado con las áreas de las específicas, tiene que ver con la problematización, ¿sí? Hay que problematizar y presentar la actividad o la invitación a pensar o habilitar el pensamiento del niño a partir de después de esa escenificación de la memoria didáctica y la recursividad. Entonces, vamos a enlazar lo que se trabajó en las clases anteriores con la clase nueva a partir de una situación problemática, una problematización, una intervención, un dibujo, un recurso que le presentemos a los niños. Esta primera escenificación es compleja en términos de que, por un lado, tenemos que especificar qué hemos trabajado con anterioridad y tejerlo y enlazarlo con el protagonismo del docente en la primera escena, que tiene que ver con lo que vamos a trabajar en esa clase, que está vinculado, vamos a tener una situación problemática, una pregunta, una lectura de algo, un relato, una grabación. Podemos utilizar numerosos recursos como para invitar a pensar. En este debate y en esta puesta en escena, tenemos que habilitar el pensamiento de niños. Esta primera escena tiene que haber, en algún sentido, preguntas potentes, algunas preguntas, también puede ser escena, recreación,
de las posibles trabajos, las posibles hipótesis de los niños ahí en esa construcción del conocimiento. Entonces, en esta primera escena no se puede omitir una descripción de retomar lo trabajado con anterioridad en términos hipotéticos, según la contextualización que hemos realizado. No se puede omitir la presentación de una situación en particular que desafíe al niño a pensar, y tampoco se puede omitir en este primer encuentro de la clase, en esta narrativa, la invitación a pensar o el decir o habilitar la palabra al niño, ¿sí? Habilitemos la palabra al niño. Entonces, estos son tres núcleos o puntos clave en la didáctica cuando iniciamos una clase, ¿sí? Lo que no quita que esto que parece estructurado, lo desestructuremos, y esté desarrollado en forma implícita, ¿sí? Puede empezar con una canción, todos bailando, y en el mismo juego vamos retomando algo de la clase anterior, lo invitamos a pensar, o que hable. Entonces, no quiere decir que sea una estructuración, sino la estructura la van a ver ustedes en términos didácticos de planificación, y cuando pongamos en escena con los niños a partir de juegos, canciones y música, va a estar explícito. O sea, alguien que mire con un padre una situación de juego, de recreación, no tiene los lentes teóricos para, mira, ahí planteó una mirada de lo que se trabajó antes, mira, los invito a pensar. Y es tan natural que en algún sentido quien tiene los ojos de la didáctica y los ojos de la planificación lo pueden reconocer a esta escena, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, esta es la primera escena de una planificación, ¿sí? Desde la que he leído, o sea, seguramente, las invito a verla, a analizarla desde estas lógicas y de estas construcciones, ¿sí? La segunda escena, ¿sí? La segunda escena ya está circunscrita en algún sentido, con una actividad conjunta del docente, una actividad autónoma. Ahí pueden ponerse en escena la multitarea, los multiespacios, la experiencia en conjunto, el juego-trabajo, modalidades organizativas propias de que haga el nivel inicial, o la organización de la gestión, ¿sí? Pero en esta primera escena, la lógica de construcción y situar al niño en situación de aprendizaje tiene que estar visibilizada y escrita, ¿sí? ¿Qué me permite esta primera escena o este primer encuentro con el niño? En algún sentido, es decir, la situación que invita a pensar los niños, el juego, el canto, el baile, ¿tiene coherencia con el objetivo del aprendizaje o no tiene coherencia? Ahí empezamos a ir al fin a la coherencia interna de la propuesta de enseñanza, que ya empecé a trabajarlo con los objetivos del aprendizaje. Entonces, si defino en algún sentido modalidades organizativas de multitarea, o defino juego, experiencia en conjunto, juego de trabajo, recuerden que en cada institución, si bien tenemos definiciones teóricas de cómo se organiza, cada institución le da una nota y una identidad particular, ¿sí? Ustedes seguramente que lo han vivido, en términos de que cada escuela define y organiza su propuesta de enseñanza con estos rótulos pedagógicos o estos organizadores pedagógicos. Entonces, a partir de allí, ustedes van a definir la modalidad organizativa, ¿sí? En términos de las actividades. Experiencia en conjunto, juego-trabajo, ¿sí? Bueno, entonces con la actividad fuerte, las actividades autónomas, ¿qué van a hacer los niños que no están en situación de vinculación directa con los niños en las actividades libres? ¿Qué van a hacer? Aquí es interesante ver el recorrido visual y no encerrarse en un núcleo de 2 o 3 niños mientras giran en un juego-trabajo y focalizar, ¿sí? El recorrido del docente por las actividades autónomas con una pequeña intervención en cada uno antes de volver a rearmar un grupo tiene que estar presente, ¿sí? Porque si no el docente se abroquela, se queda en una mesa, va rebotando, y en algún sentido estas actividades autónomas, situaciones didácticas que hacen un juego simbólico con los mismos niños, es necesario por lo menos un recorrido para jugar con los niños y después retomar la actividad con otro grupo.
no en sentido de directivo de darle consignas, ¿sí? Sino en sentido de jugar con los niños, investigar qué están haciendo, comprenderlo y también construir un saber de este juego autónomo, jugar con los niños en forma breve. Esto va a definir el segundo clima de trabajo. Ahí el protagonismo va a estar el docente con un pequeño grupo que va a rotar, el protagonismo del docente va a estar con el grupo total. Entonces, ahí es importante que esté explícito en la actividad de la clase cuál es la modalidad organizativa que va a empezar a regir en esta forma de trabajo a partir del segundo encuentro, la segunda escena que van a describir y narrar ustedes de la clase, ¿sí? Ahí es importante lo situado, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿cómo juega o qué sentido tiene conocer al niño en profundidad y cada niño en su comportamiento, ¿sí? Tiene que ver ahora, porque usted en algún sentido tiene que estar explícito la forma de agrupamiento que le vamos a dar a los niños con los niños que hemos observado. Si bien no son muchos los niños, pero podemos destacar el comportamiento de algunos niños en cómo podemos intervenir o no. Entonces, tiene que estar presente el nombre, al menos de esos 3 o 4 niños que han identificado ustedes en la clase, ¿sí? Cuando hablemos la clase y estamos hablando que la enseñanza, tenemos que atender la diversidad de procesos, construir las mejores condiciones para los procesos cognitivos de cada niño, tienen que estar presentes en la narrativa, en la escena, estos actores que son protagonistas también con el docente, que son los que hemos visto en el video, ¿sí? Entonces, tenemos que ingresar estos niños en la lógica de la clase, teniendo en cuenta sus comportamientos y cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Si no, seguimos trabajando con niños ideales en esta clase y quedó por un lado la planificación y descripción de los niños por un lado y la planificación de la clase propuesta del docente a la de esa vinculación de sentido. Entonces, la segunda escena que vamos a recrear, definirán ustedes cómo se va a escenificar, si va a ser todo trabajo, multitarea, y ahí pondrán en escena a los niños que han visto. Por eso es necesario que lo vean, que dicen, lo que hacen. Es posible hacer un recorrido por YouTube en distintas experiencias y conocer los mismos niños en otras situaciones. Creo que 4 o 5 videos con los mismos niños que tienen dudas en su comportamiento, cómo se vinculan, sin tener en cuenta las actividades que realizan, sin tener en cuenta las propuestas de los videos, ¿sí? Eso lo ponen al margen porque es un trabajo de investigación. Pero conocemos y miramos al niño en situación, el comportamiento de la teoría. Entonces, la invitación a leer y analizar las clases, las actividades, tienen que ver con esto, ¿sí? La escena la van construyendo en términos de hipótesis, ¿sí? Aún no les voy a pedir a una anticipación de posibles respuestas de los niños, pero sí lo voy a pedir cuando ustedes planifiquen en situación en términos hipotéticos, ¿sí? Si realizo una actividad con un niño en algún sentido, estoy pensando que lo va a realizar. Y lo va a realizar en algún sentido, lo va a realizar de una determinada manera, ¿sí? Entonces, eso todavía no lo vamos a poner explícito ahora, pero cuando realizo una propuesta para un niño, espero que responda con alguna determinada hipótesis o distintas hipótesis, ¿sí? Cuando planifiquemos con la situación de enseñanza concreta, vamos a escribir las posibles hipótesis o anticipaciones que ustedes piensan que el niño va a dar cuenta. ¿Por qué es necesario explicitar esto? Para tener las herramientas, las estrategias a priori para dar respuesta a la misma, ¿sí? No nos puede sorprender en la inmediatez de vinculación y de relación con el niño durante la clase sin los recursos ni las estrategias, ¿sí? Siempre tenemos que tener algo en el bolsillo, tenemos que tener algo guardado en términos de que la atención, las complejidades, los procesos son diversos y tenemos que estar atentos a todo ello y darle respuesta porque tenemos que garantizar su derecho a educarse. Entonces, es importante a partir de aquí el clima de trabajo durante la actividad, ¿sí? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Qué le vamos a decir al niño
¿Y qué recursos vamos a fabricar para esa clase? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que visitar una actividad, ¿sí? ¿Qué recursos vamos a fabricar? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Vamos a intervenir de la misma manera con cada uno de los niños que hemos observado? ¿O vamos a intervenir distinto en cada niño, atento a su proceso, su manera de pensar, razonar y vincularse? ¿Cómo vamos a intervenir? Tiene que estar explícito en la clase. Es una planificación situada en contexto con intervención. Entonces, en la segunda escena, en la cual está desarrollada la actividad, sea un juego, una recreación, puede ser que en la primera escena y la segunda se solapen, no se identifiquen, pero en algún sentido tiene que estar presentes los sentidos pedagógicos, ¿sí? En términos de construcción del conocimiento. ¿Cómo intervenir en toda lógica? ¿A quién le vamos a dar mayor protagonismo? ¿A quién le vamos a tomar la mano porque se queda siempre al último y lo ponemos en escena de la actividad? ¿A quién invitamos a una mayor actividad física, mayor recreación, a mayor vinculación? Y en este sentido es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí empezamos con un proceso que seguro lo han visto en matemática, bueno, en todas las áreas, lo que tiene que ver con trabajar con el conocimiento, ¿sí? Siempre hemos definido un aprendizaje. El aprendizaje tiene que estar presente en la primera escena, tiene que estar presente en la segunda escena, en la tercera escena, en la cuarta escena, en términos de los tiempos que le van a brindar. Y acá vamos al tiempo didáctico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le vamos a brindar en la primera escena con el niño con estos tres núcleos de didáctico? ¿Cuánto tiempo le vamos a dictar actividad autónoma o de vinculación con el docente atento a los pensamientos? Lo mismo sala de 2, sala de 3 que sala de 5, en términos de autonomía, de atención. ¿Vamos a querer tener controlada toda la situación o vamos a hacer intervenciones aisladas, focalizadas? Todo eso tiene que estar en algún sentido escrito, ¿sí? Vamos al proceso que tiene que ver con la institucionalización del saber. Está presente en todas las áreas. La institucionalización del saber no es en algún sentido traer las recetas y escribirla o mencionarla, ¿sí? No es la idea. La idea es que estamos con sujetos que están construyendo el conocimiento, y si construye el conocimiento, la institucionalización se hace con las actividades que han hecho los niños, ¿sí? Sistematizarla, analizarla con ellos y darle un sentido, un significado. Por menor grado de abstracción, atento al nivel cognitivo del niño, como lo habíamos hablado con la profe de matemática, pero también podemos decir que hay sentidos matemáticos que también están presentes en sala de 2 y 3. Después le voy a subir un video de una niña de 2 años, en la cual pone figuras geométricas, las pega y las hace coincidir en la misma hoja, una correspondencia interesante, lo pega en el lugar y los clasifica, ¿sí? Si bien no tiene las categorías de abstracción, lo hizo, ¿eh? Entonces también tenemos contenido matemático que tenemos que empezar a trabajar, sale 2 y 3. Pero después lo vamos a ver en profundidad con la profe y lo vamos a socializar. Entonces, cuando planificamos una clase tenemos que tener en cuenta todo de esta escena, todos estos procesos que son eminentemente pedagógicos, ¿sí? ¿Qué sería o cuál sería el aporte de las didácticas específicas, ¿sí? La manera particular en que organizamos cada escena tiene componentes de las didácticas específicas, ¿sí? Hay orientaciones, estrategias propias y particulares que son generales para todos y son específicas para cada área de conocimiento. Entonces tendríamos que ver el planteo de situación problemática, las preguntas problematizadoras que podemos plantear en el juego, en la recreación con los niños, tienen componentes de didáctica específica. Son campos de conocimiento que nos están diciendo cómo enseñar ciencias sociales, cómo estudiar ciencias naturales, cómo construir conocimiento matemático, desarrollo epistemológico de la inteligencia del niño, que está vinculado ahí con Piaget, las relaciones vinculares y emocionales con los niños, también tenemos teoría de Bandura, de Freud. Entonces tenemos elementos teóricos
que nos permiten entender los objetos de aprendizaje. Vamos a la institucionalización, ¿sí? Y bueno, desde la didáctica general, construimos sentidos, ¿sí? Algunos sentidos, conceptos, a la idea que pretendemos enseñar, se construye en algún sentido con los niños porque la actividad que hemos realizado o que estamos realizando está presente, ¿sí? Esos conceptos, esas ideas, esos sentidos, ¿sí? Esas categorías o maneras de pensar o entender la vida, la sociedad, de relacionarse, de comportarse, de vincularse. Ahí se construye con los niños, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Y en este proceso de institucionalización es otra escena que tiene que estar visible en la clase, que tiene que ver cómo vamos a construir el conocimiento o el sentido, ¿sí? Entonces ya estamos en la tercera escena, que está fuertemente vinculado al proceso de institucionalización del saber. Con distintos niveles de complejidad sea la edad, ¿sí? En el juego, en la recreación, una pregunta, muchas veces 2 o 3 preguntas, un diálogo con los niños, ya estamos institucionalizando sin poner en escena y objetivar un tiempo destinado, un espacio para tal fin. Podemos solapar la institucionalización con los procesos mismos de autonomía, de vinculación con la actividad, ¿sí? Se pueden solapar, se pueden intercambiar. No marcamos tiempos para tiempo, las escenas pueden estar solapadas, intercambiadas, y se planifica, pero en inmediatez de los acontecimientos lo vamos tejiendo, relacionando a partir del mismo vinculación. Lo que estamos hablando ahora son macro decisiones, en la cual las micro decisiones de la inmediatez se va contextualizando, lo previsto se va tejiendo desde otro lugar, desde otra escena, ¿sí? Edelstein, cuando nos habla de la construcción metodológica, nos habla de esto, o sea, la previsión, preveemos, cuando llegamos a la actuación, la ponemos en escena y se resignifica y se mira de otro lugar lo que hemos pensado, ¿sí? Si no tenemos nada pensado en esto, la escenificación va a quedar en algún sentido de dibujado, sin forma, sin lógica, en inmediatez, son prácticas educativas no pensadas, no razonadas, ¿sí? Entonces es importante una buena planificación de la escena. Vamos a la evaluación. Acá la evaluación es otra escena, en la cual cobra protagonismo el docente, ¿sí? Con los estudiantes siempre, en el cual vamos a decir los criterios de evaluación que hemos pensado están presentes y apuntan al objetivo, apuntan al contenido. Entonces por eso es importante antes de realizar la actividad y todas las escenas, la escena de presentación, la escena de organización de la actividad, la escena de institucionalización, la escena de la evaluación, es importante lograr la coherencia interna entre los criterios o los indicadores de evaluación con los objetivos y el aprendizaje que me propongo. Si no tengo una coherencia ahí, la construyo, le doy sentido y después voy a planificar las escenas de la clase, ¿sí? Y el tema de la evaluación, en el último momento, en la escena de la clase, qué tiempo le vamos a dar, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a pensar, cómo van a estar los niños agrupados. Entonces, cada escena, como una obra, tiene que tener un relato de dónde van a estar situados los actores, qué recursos voy a utilizar, qué voy a intervenir. Cuando planifiquemos en la residencia, vamos a agregarle las posibles hipótesis de respuesta que pueden tener los niños en términos de anticipación. Pero no lo vamos a hacer en esta clase. Entonces, estas 4 escenas tienen que ser claramente identificadas en la planificación de una clase. La escena específicamente que es de evaluación es muy corta, es breve, en algún sentido muchas veces se desdibuja y muchas veces no se realiza, ¿sí? O la evaluación
muchas veces se realiza con un conjunto de clases, se dan 4 o 5 clases, se hace la evaluación del proceso, de actividades que están vinculados con ese tema. Entonces, es importante aquí que la evaluación es un insumo para ustedes, para saber en algún sentido cómo se trabajó, qué pasó con el aprendizaje, con las nociones, que nos sirven en algún sentido para la clase siguiente, o la continuidad en términos de recursividad y secuenciación de actividades con la clase que la vamos a vincular a esta a futuro, ¿sí? Porque si nosotros en la evaluación podemos reconocer que en algún sentido la actividad no se pudo realizar porque hay cuestiones situacionales, contextuales que nos llevó para otro lado, porque va a pasar en inmediatez, nos va a llevar a resignificar, rever la clase siguiente que tenemos planificada para hacerla de otro lugar, retomando algo de la clase que no se pudo trabajar en esta, con la continuidad de la otra, articulando las dos clases, haciendo síntesis. Por eso es importante que más allá de que construyamos escenas, las clases son flexibles, son dinámicas y son hipótesis de trabajo, que tienen que estar explícitas, ¿sí? Muchas veces los docentes cuando pasan el tiempo y ganan experiencia, hay categorías de las experiencias que lo han ido construyendo. Muchas veces podrán ver en las planificaciones pequeñas o nominan la actividad en general, pero el docente tiene estructurado en su mente de una manera particular de hacer, de pensar, de organizar, lo tiene naturalizado, ¿sí? Atento a la necesidad de formación y de profundización que demanda este espacio, este seminario, nosotros necesitamos explicitar las acciones, las intervenciones, las agrupaciones, cómo vamos a trabajar con los niños, ¿sí? Se estructura, pero en inmediatez, se naturaliza, se pone en juego y todas estas escenas se van solapando, se van intercambiando y en la dinámica propia de la clase, ¿sí? En el inmediato. Pero esta hipótesis de trabajo pensada, razonada, es una manera de organizar una propuesta de enseñanza que en algún sentido sea significativa para el niño. Toda esta propuesta de la clase tiene su elemento de las didácticas específicas, ¿sí? El enfoque interpretativo crítico de ciencias sociales, el enfoque problematizador de investigación en ciencias naturales, todos los enfoques de la escuela francesa, el enfoque apropiativo, aproximativo en matemática, todas estas investigaciones dan nota e identidad, ¿sí? A la construcción del conocimiento. Los profesores han ido trabajando bastante, le vamos a dar una nota de identidad que les dé algún contenido para maternal específicamente, y vamos a ir trabajando en ese sentido. Bueno, estos son como categorías conceptuales, ¿sí? Entonces tenemos la secuencia de las distintas escenas que voy a trabajar con los niños, tener el concepto de recursividad, tener la lógica de cada momento. Sabe pasar en muchas situaciones en que la primera escena hay una ruptura con la segunda escena. Parecería ser que pasamos de una habitación a la otra y no hay nexo, no hay coherencia. Entonces hay una disonancia. Muchas veces planificamos, hay una escena, la segunda escena, la tercera escena, la cuarta escena, y cuando la leemos no hay una lógica, una secuenciación en la propuesta de cada escena, hay ruptura, ¿sí? Entonces también tenemos que tener el recaudo de que cada escena que vayamos a construir hay una secuenciación, se pueden solapar, se pueden articular con nexo, con actividad, ¿sí? Y tenemos el concepto de cada una de las lógicas, de cada escena, tiene su lógica particular, algunas con mayor complejidad, otras con menos complejidad. Esto es específicamente la unidad de enseñanza que es la clase. Vamos a incorporar un concepto que tiene que ver con la ejemplificación, ¿sí? El docente tiene que modelizar y ejemplificar las situaciones de actividad, ¿sí? No en el sentido de dar receta, esto se hace así, ¿sí? Sino hacer con los niños las actividades, ¿sí?
Muchas veces los niños necesitan estar acompañados del docente y hacerlo con el docente en la actividad. Entonces, la ejemplificación, la modelización es otra categoría conceptual en términos de planificación de una clase, ¿sí? Si nosotros le planteamos una determinada actividad, la ejemplificamos, la modelizamos con el conjunto de niños, y después los niños lo hacen de forma autónoma. En términos de tejer un lazo, en algún sentido de construir sentido con los niños. Lo modelizamos y lo generalizamos con el conjunto de los niños, ¿sí? Vamos al tema de las consignas que trabajamos en una clase. Si nosotros podemos optar por una consigna que nos miren todos, sala de 2, sala de 3, o consignas o actividades focalizadas en cada niño con modelización, ¿sí? Ahí lo tenemos que pensar. Niños grandes, sala de 4 o 5, podemos hacer consignas generales, podemos hacer consignas modelizadas y darles espacio de autonomía con pequeñas intervenciones en los grupos. Pero hacer niños de menor edad es necesario modelizar, es necesario ejemplificar con cada uno de los niños en términos de ser, en algún sentido, de construir los andamios necesarios para fortalecer la actividad que se va a realizar. Es importante que los niños no están construyendo una abstracción, los niños están construyendo nociones, aproximaciones, sentidos, sentido de ciencias sociales, de naturales, de matemáticas, ¿sí? Van percibiendo, van construyendo algunas categorías. Bueno, entonces, esto es lo que organiza y esto es lo que podemos, en algún sentido, decir una clase, ¿sí? Entonces, a partir de estas orientaciones, cada uno vuelve a su actividad y construye sus escenas, su libreta. Vamos a la selección específicamente de lo que tiene que ver con el material de estudio del docente. El docente tiene que estudiar sociales, el docente tiene que estudiar matemática, tiene que estudiar ciencias naturales para no poner en escena errores conceptuales, ¿sí? Entonces, es importante que el docente estudie el tema que va a enseñar, sea para el nivel que dé clase, ¿sí? Más allá de lo didáctico, si tenemos que estudiar los seres vivos, o si tenemos que estudiar un determinado ser vivo en determinada zona, tenemos que estudiarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presentemos un recurso, una imagen, juguemos con los niños, construyamos un recurso en determinado ser vivo, o sea animal, vegetal, o un insecto, le demos un sentido científico, ¿sí? Muchas veces en las prácticas de tercer año, bueno, de las vivencias y de mi experiencia, han construido representaciones de seres vivos, de insectos, alejados de la realidad teórica, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando planifiquen, tienen que mostrarles los recursos que van a mirar los niños a sus profesores, especialistas en cada área, la cantidad de patas de las arañas, la cantidad de patas de la mosca, cómo vuela, cómo son sus alas, y también no caer en la caricatura, ¿sí? Si vamos a hacer animales, tienen que ser reales, los que están en la naturaleza. No agarramos un fibrón y hacemos una abeja. Buscamos una abeja y le mostramos la abeja, ¿sí? Si la vemos con lupa o la vemos en una imagen real, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Salgamos de la lógica de la caricatura, de fabricar, cuando tenemos en internet, la realidad de la naturaleza tiene que ser mostrada tal cual está, para que los niños puedan tomar contacto con él. Lo mismo en las ciencias sociales, ¿sí?
Muchas veces fabricamos artefactos didácticos cuando tenemos posibilidad de construir de las ciencias sociales escenarios reales, ¿sí? A partir de vivencias del niño. Bueno, estas serían como una de las categorías a tener en cuenta cuando pongan en escena y planifiquen la clase, ¿sí? Bueno, estamos transitando la necesidad, cambiando la hoja hacia otro tema. Ustedes van a transitar su práctica en un escenario de post-pandemia o pandemia, ¿sí? Y ustedes tienen que saber y tienen que conocer qué se está hablando sobre educación o qué pasa en la educación hoy, ¿sí? Más allá de que ustedes lo están viviendo del lugar de estudiante, desde el lugar de estudiante, ustedes tienen que verlo desde el lugar del docente, ¿sí? Y como docente, todos los docentes hoy en día estamos escuchando a los pedagogos, estamos escuchando y trabajando qué dicen, cuáles son las orientaciones que nos dicen los teóricos, cuáles son las orientaciones que dice el gobierno, cuál es el impacto de esas políticas, ni qué decir el impacto de las políticas que muchas veces se definen y que generan situaciones contradictorias o conflictivas en el escenario escolar, que lo vive el docente en vinculación con los padres. Entonces, en este proceso tenemos que tener en cuenta qué está pasando en el escenario educativo actual, porque ustedes cuando ingresan van a ingresar con una lógica vinculada a definiciones que están trabajando hoy los pedagogos, ¿sí? En algún sentido lo tenemos que visibilizar y conocer. Bueno, el día viernes voy a estar presente en la clase de las profesoras. Es importante que el libro que han visto los estadios, el desarrollo del niño, lean el capítulo 10. El capítulo 10 especifica, y ya lo socialicé con la profesora de lengua, en la cual habla de todo el lenguaje del niño, desde que nace hasta la primera infancia, ¿sí? Entonces, o la primera infancia, sí. Entonces, la mirada que vamos a tener nosotros en un segundo encuentro tiene que ver, en algún sentido, con entender a qué corriente o qué posicionamiento teórico tienen ustedes cuando están planificando hoy en ciencias, en la área, específicamente el área de lengua, la didáctica, ¿sí? Y esto las invito a tomar posición, porque en términos de los debates pedagógicos, de cómo aprende un niño y cómo construye el sistema, podemos reconocer numerosas o distintas vertientes, ¿sí? Y eso se traduce específicamente en sus planificaciones, ¿sí? No es lo mismo una planificación en el cual ustedes, sin haber profundizado en el estudio de la didáctica de la lengua, piense que un niño aprende por repetición, de memoria de las palabras, y la va a asimilar y la va a memorizar, por ejemplo. Mi mamá me mima mi mamá, repetilo 20 veces, escribilo, míralo en el pizarrón y lo escribí, ¿sí? No es lo mismo una postura innatista en el cual ustedes dan una propuesta en el cual piensen que el niño en forma innata ya tiene estructurado en algún sentido los códigos, las lógicas del lenguaje, y ustedes, su actividad se propone que el niño tome conciencia de lo que tiene ya incorporado. No es lo mismo. No es lo mismo posturas que tienen que ver con condiciones que facilitan innato, pero son desarrollados en vinculación e interacción con la sociedad y con la vinculación con el lenguaje del papá, de la mamá, de los seres queridos, de los abuelos, de las distintas conformaciones familiares. No es lo mismo.
Entonces, cuando nosotros construimos una propuesta de cada área, lleva consigo una adscripción teórica, ¿sí? Entonces, cuando uno lee una clase, uno empieza a inferir, es una clase que construye el aprendizaje con los niños, es una clase dirigida y conductista del aprendizaje, es una clase que piensa que el niño en forma innata tiene los saberes y que en algún sentido se lo tengo que hacer ver y visibilizar. ¿Cómo es, cuál es la concepción de aprendizaje que subyace en la clase que estoy planificando? Entonces, sea en el área social, sea en el área de matemática, lengua, nosotros escribimos, cuando hacemos las escenas de la clase, a una concepción de aprendizaje, ¿sí? Estamos situados hoy en día con el constructivismo. Entonces, todas las escenas de la clase, leyéndola, tiene que decir que la propuesta de enseñanza es constructivista, ¿sí? Hay una relación del sujeto con el medio, también una propuesta sociocultural, ¿sí? De vinculación del sujeto, que construye una sociedad, establece redes, utiliza las herramientas, el lenguaje, a los artefactos, en este caso la tecnología, bien. Pero no podemos hacer una clase interactiva, conductiva, ¿sí? Entonces uno cuando lee una clase ya infiere desde las estrategias, las intervenciones que ponemos en escena, si estamos dirigiendo al niño, estamos diciendo repetir en memoria, esto es así, o lo estamos construyendo con su pensamiento, ¿sí? Por eso es importante conocer al niño en cuanto niño, en su constitución, en su desarrollo evolutivo. Eso se lee, eso se infiere de la clase. Entonces, cuando leo las clases, las escenas, concluyo que desde la lógica que estás proponiendo, en algunas escenas adscribe a un posicionamiento conductista directivo y en otras escenas más oriental al constructivismo. ¿Sí? Entonces te tendrían que pensar qué es, cómo es el sentido de cada una de las escenas que estoy transitando. También también en una clase podemos reconocer si es específicamente lengua o de matemática, podemos ver si estamos dentro del enfoque que tiene que ver con la escuela francesa, apropiativo aproximativo, estoy dándole un enfoque de construcción de la matemática, de ese paradigma de la escuela francesa, o no. Entonces leo toda la clase y empiezo a visualizar, en algún sentido, si es el enfoque apropiativo aproximativo, y si le estoy dando el sentido constructivista, ¿sí? En construcción del conocimiento. Con el posicionamiento teórico de las teorías. Entonces, todo eso se puede inferir de una clase, ¿sí? Entonces, por eso es importante el capítulo 10 de desarrollo evolutivo, al finalizar cada uno de los capítulos de las edades, hay un párrafo que está solapado, está presente, de qué es en algún sentido el desarrollo de la estimulación del lenguaje o propuestas que tienen que hacer el cuidador, sea el padre, el madre, el familiar, para fortalecer y desarrollar estas hipótesis que el niño va construyendo en el proceso de construcción del lenguaje, ¿sí? Entonces, hay orientaciones didácticas dentro de ese capítulo que pueden retomar como significativas, que se complementan, según la profesora, con lo que ella está trabajando, y están todos en el mismo sentido, ¿sí? Por eso es importante la clave didáctica, la clave de los aportes de la didáctica, que me dicen, me orientan, me proponen una manera particular de construir el conocimiento, ¿sí? Y desde ese lugar es distinto a las corrientes positivistas, memorísticas, conductistas, a las nuevas propuestas actuales que giran desde otro lugar y en otro sentido, a partir de favorecer la construcción del conocimiento. Eso sería en general lo que vamos a trabajar hoy, y a partir de ahora voy a
retomar hasta los objetivos y queda para la semana que viene profundizar y trabajar las actividades que han realizado a partir de lo que hemos expuesto hoy a nivel teórico, ¿sí? Entonces, desde ese lugar. Voy a leer el chat. Una pregunta, dentro del aula virtual, ¿dónde quedan guardadas las clases? Bien, las clases en la presentación van a ver que está la agenda de clases, ya está en el enlace de las 2 primeras clases subida a YouTube y ustedes ingresan, ¿sí? Ahora lo voy a ejemplificar para que ustedes incorporen e ingresen ahí. Es donde copian los enlaces. Donde copiaron los enlaces de la clase, van a encontrar, ahí les muestro, les voy a ejemplificar aquí, cómo van a acceder a las clases grabadas. Si ustedes verán que dice clase grabada aquí, de la clase del 10 del 6, tenemos la clase grabada del 12 del 6, el video que vimos antes de la clase y la clase grabada aquí. En esta parte ustedes van a acceder a la clase. Lo que sí por ahí, seguramente me pasan 2 días en el cual puedo hacer este trabajo y culminarlo, ¿sí? O sea, la clase de hoy seguramente que estará pegada aquí, clase grabada aquí, y el fin de semana seguramente que tienen la clase del 17 y de la clase del viernes, ¿sí? Entonces tenemos la clase del miércoles 10 del 6 y clase del 2. Las clases son de acceso libre, pública y se graba en su totalidad, ¿sí? A veces las presentaciones están y a veces no, pero el contenido teórico lo pueden visualizar. Aquí la clase anterior y la clase de. Muchas veces no podemos estar presentes, aunque estamos usando el horario de clase, respetando el horario de clase como la presencialidad, pero hay situaciones en las que no pueden estar presentes, queda grabada para que ustedes, cuando tengan la posibilidad de verla, tengan el acceso. A partir de ahora, siempre ustedes van a encontrar el recorrido de las clases, ¿sí? Aquí. Y ahora, lo que les voy a invitar a ver es la estructuración. No va a salir ahora porque me pasa a otra página. Para mostrarle el conjunto de el recorrido teórico que se está armando en el aula virtual. Recordemos que el aula virtual es un insumo para planificar, ¿sí? Entonces, hacer un insumo planificar está disponible para ustedes para trabajarlo, ¿sí? Bueno, acá es todo lo que es el portafolio. Revisen los portafolios y también es importante que a partir de hoy todos los documentos de ustedes lo compartan específicamente con practicaleguizamon@gmail.com y así directamente puedo establecer un vínculo con el estudiante y solamente el texto lo vamos a ver el estudiante para intervenir en el mismo, ¿sí? Así directamente cada enlace solamente establecemos un vínculo y después se hará algún trabajo más colectivo para habilitar la lectura de los mismos de forma colectiva, pero por ahora es un trabajo más tutorial y personalizado, ¿sí? Entonces, es importante que a partir de ahora los enlaces los compartan a practicaleguizamon@gmail.com y voy a entrar de esa cuenta y voy a entrar a su archivo. También esa página, ese documento, lo voy a pasar a observar nomás, ¿sí? De tal manera de que una vez que ustedes ya han puesto su nombre, pueda quedar para que lo miren a la lista, pero solamente para que lean las devoluciones. Acá tenemos práctica 4 residencias, recrear las prácticas docentes. Bueno, seguimos con el portafolio. Aquí, por favor, es importante que
suban el enlace, ¿sí? Así ya queda registrado. Más allá de que ustedes lo propongan en el instrumento, aquí arriba va a decir entrega de actividad, ahí apretan, pegan el enlace y lo envían, ¿sí? Así queda registrado en el sistema por un lado y queda registrado en este documento que tenemos habilitado acá. Y incorporen la actividad como una entrega, solamente el enlace, ¿sí? Bueno, nosotros acá tenemos el marco teórico y una base de datos de trabajo en el cual ustedes tienen acceso, ¿sí? Está en construcción y semana a semana se va a ir ampliando, es importante que ustedes lo vayan leyendo, se va a ir complejizando en base a las necesidades de las devoluciones, necesidades por ahí de las didácticas, si bien ya que tiene un trabajo intenso en sus aulas, aquí se va a ir sistematizando, ¿sí? Aquí hemos construido 3 categorías interesantes que tienen que ver con la construcción metodológica. Cuando hablo de la clase construcción metodológica lo tomo y lo defino aquí para que sepan de dónde se está hablando. Y aquí empezamos a trabajar algunos videos que hemos visto y empezamos a trabajar el tiempo didáctico en maternal. Son marcos teóricos de especialistas con la fuente. Voy leyendo las fuentes, lo que me parece interesante para que ustedes lo incorporen. Se va a ir trabajando aquí. Acá están los enlaces que complejizan. Está el espacio didáctico, específicamente el maternal, cómo se organiza el espacio. Voy retomando y acá está la fuente. Enseñanza central en la construcción de distintos escenarios. Que esto en la nota distintiva que tiene que estar presente en la clase que están armando. Si algo de aquí no para definir, sino tiene que estar en algún sentido de desarrollo en forma implícita. Actividades diversas, simultáneas de trabajo en pequeños grupos, y da orientaciones pedagógicas y didácticas. Y aquí empiezo con literatura en el nivel inicial, ¿sí? De 0 a 6 años lo voy tomando de los autores que hago un recorrido. Y acá interesante que voy tomando algunos cuentos infantiles que están en los enlaces. Está la definición, la biografía y algunos cuentos interesantes que están agregados aquí. Y también están las pistas que te permiten trabajarlo en una clase específica de literatura, ¿sí? Hay algunos clásicos de los autores argentinos, y acá algunas estrategias que los voy extrayendo de las lecturas y fuentes teóricas que están publicadas en manera de libros, títeres y teatro, bibliotecas circundantes, criterios de estrategias pedagógicas, algunas criterios de estrategias que puedo utilizar en una clase con trabajo, y algunas biografías recomendadas están extraídas de la bibliografía que también está dando la profesora, ¿sí? Pero acá la necesito objetivar para que esté presente y que sepan que en algún sentido le damos una entidad para la consulta de usted. Bien, acá tenemos la enseñanza de la lengua, ¿sí? Solamente vamos a encontrar 4 videos, en el cual se va a profundizar con maternal, ¿sí? Aquí se va a agregar marco teórico, algunas pistas y estrategias en el cual usted, por ejemplo, la organización de tu clase, ¿sí? Una clase de lengua. ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Dónde la obtuviste? ¿De dónde surgió? ¿Sí? Sí, lo leí, lo observé en el video, me pareció interesante, lo retomé, lo resignifiqué. Una conversación con una docente de nivel me dio una pista, unas orientaciones. Es importante en el escenario actual, en el seminario, el tema de fundamentar las propuestas y las decisiones que toman desde el punto de vista teórico, de la experiencia, de conversaciones con docentes, o lo que se va publicando en el aula, ¿sí? Bueno, esta aula se va a ampliar con todas las didácticas, en un sentido vamos a ir tomando. Lo que sí voy a trabajar la semana que viene, vamos a hacer la devolución colectiva de la clase con las escenas que van a trabajar ustedes, una nueva devolución a partir de la lectura de todas las clases que van a armar ustedes. Voy a leer específicamente las que me faltan de leer hasta los objetivos y los aprendizajes, y
la semana que viene voy a leer las narrativas de ustedes a partir de este trabajo que hemos realizado hoy, ¿sí? Una vez que haga una lectura, un recorrido de lectura, lo vamos a trabajar la clase que viene, reconociendo y fortaleciendo algunas de sus hipótesis, y también de la devolución a procesos que voy a trabajar con las didácticas, con las áreas de conocimiento específicas que me pueden dar pistas nuevas, orientaciones, socializar ideas, ¿sí? Para fortalecer la clase. Porque estamos a 17, es necesario que, terminada esta etapa, construyamos una clase, en este mes casi que tenemos de trabajo, a partir de las orientaciones que vamos a ir transitando, ¿sí? Bueno, esta clase va a quedar grabada, está ahí, es importante que la tomen, revisen, vuelvan a trabajarla, y bueno, la idea es fortalecer las hipótesis y el trabajo del pensamiento de ustedes, ¿sí? O sea, la idea es empezar a leer el día lunes, empezar a leer lo que se ha leído específicamente las clases y encontrar, en algún sentido, el trabajo que hemos realizado hoy. Si voy a una clase y no encuentro el desarrollo teórico actual, me pongo un cartelito y voy a decir, vuelvo a leer, observe la clase detenidamente y construye una nueva hipótesis. No voy a intervenir específicamente en algunos sentidos que ya están expuestos. ¿Vale? Lo mismo vamos a hacer de devoluciones colectivas y devoluciones focalizadas en cada una de sus hipótesis en sus textos, ¿sí? Esa es la manera de entregar y de trabajar. Si bien ustedes van a compartir en entrega el enlace, yo lo que necesito es que en el enlace de la planificación la entreguen de la actividad del Drive, solamente el enlace, y pongan el enlace en alumnos, peguen el enlace y hagan la entrega, ¿sí? Hay algunas producciones en que han incorporado las dos actividades. Bueno, peguen el mismo enlace en las dos, ¿sí? De tal manera de que lo abro y específicamente voy encontrando en las dos entregas, tanto específicamente del alumno como del docente, el mismo enlace que me abre el mismo documento. Pero en términos de presentación, a mí me sirve para visualizar las entregas y también para hacer devoluciones, ¿sí? Por el aula virtual, más allá de que yo intervenga en el documento, ¿sí? Puedo escribir un párrafo en el cual dé cuenta de algunos procesos particulares, ¿sí? Por eso es importante que el enlace sea el mismo en los dos casos, que esté presente y hagan la entrega, ¿sí? Bueno. Profe, una consultita. Sí. Yo subí las actividades al Drive y usted me hizo una intervención, unas correcciones. ¿A esas correcciones yo las reviso y las vuelvo a enviar? No se envía. O sea, una vez que vos entregas el enlace, bien, trabajamos en el Drive, ¿sí? Sí. Si yo tengo que darte una nueva devolución por el aula virtual, pues tengo un botón que me dice entregado y te voy a escribir ahí, ¿sí? Va a ser una cadena de devolución por ahí. Bien. Así, no, directamente tu tarea es entregar el portafolio en el enlace en el documento y el enlace en el aula. Y queda entregado, ¿sí? Yo te voy a hacer devolución en la misma aula virtual, en el texto y en lo posible en el aula virtual, ¿sí? Bueno, yo estoy poniendo en el documento como un organizador mío, y para que ustedes sepan, apenas abran, van a ver, lo ha leído el profe, no lo ha leído, le está poniendo fecha, como para que ustedes hagan un seguimiento. También una manera de que ustedes sepan que un docente, que ustedes cuando tengan sus alumnos, tienen que tener un registro de los alumnos, un registro de ingreso, la fecha en que se le da devoluciones, también una tarea de ustedes con sus futuros alumnos, ¿sí? Es un ejercicio para que ustedes vean lo que hace por ahí un profesor. Si bien demanda mucho tiempo de trabajo, no trabaja 4 horas cuando da la clase, trabaja 4 horas más, 8 horas, y bueno, muchas veces los tiempos hay que tratar de buscar las estrategias, ¿sí? Bueno,
por favor vean los enlaces, que hay enlaces que no abre y por lo tanto no puedo intervenir, ¿sí? Si un compañero ve en esa hoja y que su compañero no le abre el enlace, las invito a que le informen por ahí no ha accedido de nuevo al aula virtual o el documento y le dicen, mire, el profesor ha puesto un cartel de que no se puede abrir tu enlace desde el Practical Exam o habilitado para, en general, para leer su trabajo, ¿sí? Ese enlace abre directamente el portafolio, ¿sí? Pero ustedes en entrega de actividad van a poner el enlace del documento que habla de la actividad, ¿sí? Para que tengamos un enlace del portafolio y un enlace de la actividad. Y si he puesto e integrado las actividades del educando y del docente, subirán el mismo enlace en cada una de las instancias de entrega, así queda la actividad como entregada, ¿sí? Y después vamos a hacer las devoluciones formáticas. Bueno, para culminar la presentación formal de los textos, ¿sí? Justifiquen los textos, si es copia literal pongamos la cita, si es parafraseo ponemos según lo que dice, vas y le parafraseamos, si es textual ponemos entre comillas y la página, usemos la sangría, la presentación pongámosle un título, hay cuestiones formales, ¿sí? Que es importante que tengamos. Bueno, nos veremos el viernes y coordinaremos con la profe quién va a dar la clase, o sea, la profe de las didácticas, y seguramente estaré atento a lo que arman ellos como para construir un saber en forma conjunta y estar presente, ¿sí? Les invito a que también que entren a Ciencias Sociales, que la profesora esta semana iba a estar presente, ¿sí? Así que traten de abrir esa clase, esa aula, que se va a activar esta semana, ¿sí? Lo mismo voy a dar una clase de Sociales para complementar la vacancia de este tiempo, que me parece interesante para que no queden sin los contenidos de trabajo. Bueno, estamos por terminada la clase de hoy. Les invito a volver a leer, a revisar los audios y las clases, ¿sí? Bueno. Profe. Sí, te escucho. Yo le mandé los links, creo que ayer o antes de ayer, y como no recibí ninguna corrección, no sabía si podía abrirlos. Soy Sid. Sid, si vos has puesto el enlace en el documento, ¿lo viste el documento? Sí. Están todas tus compañeras ahí. Sí, ¿sí? Y aparece el mail de Leizamón, prácticas de Leizamón, que está compartido. Sí, ¿qué fecha lo compartiste? Ya me fijo. No, acá tengo, a ver, ya te digo. Sid, está el último casi. Hay algunos que no he leído, ¿sí? Ayer, el 16, a las 12 del mediodía. Sí, a ver. Castelli, Pedraza, Romero, Boris. De la Fuente. ¿Cómo te llamas? Micaela Cid, con C. La pusiste aquí, a ver. Micaela. Oh, no sé, no te veo. ¿En qué parte la pusiste del documento práctica 2020? Sí, estoy casi primera. Ah, práctica. Capaz que no lo leo, ¿no? Ahí la vamos a visibilizar entre todos y me decís, así nos sacamos las dudas y lo solucionamos. Ahí voy a pasar el audio, voy a pasar la presentación en el cuadro. No, esa no la veo. ¿La ves ahí? ¿A la página? ¿La ves? ¿O no? Después. Acá está, mi cara, sí, acá está. Perdona porque no la había leído. Funciona ok, en proceso. Bueno, cuando entré, en la época que entré, no vi nada para leer. En la hora, no tengo la hora acá. Lo mismo, voy a entrar a los que no he leído, ¿sabes?
¿Sí, Micaela? Sí, sí. En el momento que yo entré no había un documento adentro. Bien. Bueno, ahí le compartí los links donde dice realizar actividad. Acá lo abro. Ahora quiero ver si están tus documentos. Bueno. Compartido, portafolio, sí. Acá está actividad 1, actividad 2. Están acá, sí. Bien. Bueno. En ese momento que voy haciendo un recorrido, hay muchos casos que lo han presentado después, chicos, que tenían hasta hoy. Yo quería adelantar trabajo, ¿sí? Para que ustedes Bien. no tengan lo oriente. Bueno. Bueno, está todo perfecto. Quédate tranquilo, lo mismo entregar los enlaces, para que te quedes Bueno, tranquilo. gracias. Okay. Bueno, no sé si tendremos... No, pero no sale bien los videitos como pasa. Bueno, nos estamos viendo. Retiro la grabación. Y bueno, nos vemos el día viernes con algunas preguntas puntuales que tengan para la clase de ustedes. Y a partir del día lunes voy a leer las clases que tienen hasta el día lunes para revisar las actividades, que va a ser mi primera observación de las clases con intervención, ¿sí? Por eso necesitaba darle estas orientaciones hoy para trabajar. Bueno, nos estamos viendo. Sí. Cualquier duda la trabajamos el día viernes, ¿sí? Vuelvan a ver el video y sus clases. Lo que sí, intervengan en la clase, ¿sí? Porque las que he visto necesitan ser intervenidas, ¿sí? No esperen una devolución puntual a las hipótesis actuales, sino la modifican con la clase de hoy y a partir del día lunes las voy a leer en el marco de esta clase que hemos trabajado, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, nos vemos el viernes, ¿sí? Vamos a ver si cómo organizamos y bueno, nos vamos a comunicar. Dale, profe, buenísimo.